España jugó ayer las semifinales de la UEFA Nations League frente a la selección francesa, comandada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé entre otros, y de Didier Deschamps. Una selección francesa a la que España ya ganó en la pasada Eurocopa en semifinales y donde, bueno, de nuevo la volví a ver en semifinales, aunque como digo en este caso de la UEFA Nations League. En la final hay que recordar que ya está esperando la Portugal de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez en el banquillo, tras vencer a Alemania el día anterior por 1-2, ¿vale? Con gol de Cristiano Ronaldo incluido. Así que con esta victoria de España tendremos final ibérica en la UEFA Nations League. Un partido que las prometía felices para el combinado español, sinceramente. Un partido que se llegó a poner 1-5, o 5-1, mejor dicho, para España. Y que finalmente, tras un caos de minutos finales, Francia acabó poniendo el 5-4 y que España acabase incluso sufriendo, o al menos temerosos, ¿no?, de lo que podía acabar ocurriendo. Menos más que el partido no duró 10 minutos más y que el resultado realmente era muy amplio, porque insisto, creo que ese tramo final España lo pasó mal, en mi opinión, por un exceso de relajación que ahora comentaremos. Antes de comentar todo y por situar un poco las cosas, por ver el 11 de Francia y de España. Bueno, empiezo con Francia, ¿vale? Porque es verdad que era una selección que venía con muchísimas bajas para este partido, principalmente en la zona defensiva, donde de los titulares habituales solamente estaba Theo Hernández, además de Maignan bajo palos. Pero vimos una defensa con Kalulu, Konaté y Lenglet. Ojo, Lenglet volvió con Francia para ser titular, o sea, increíble, sinceramente. Evidentemente, pues no está Saliba, no está Upamecano, no está Koundé. Tres jugadores que son titulares en la defensa francesa y que creo que se nota. En el centro del campo, Tchouaméni, por ejemplo, estaba en el banquillo y tampoco estaba demasiado bien como para jugar. En su lugar jugó Manu Koné al lado de Adrien Rabiot. Y en mi opinión, bueno, pues del centro del campo para detrás es una selección sinceramente mejorable. ¿Qué tiene Francia? Pues una calidad ofensiva brutal, ¿no? En este caso junto Deschamps a 4 atacantes, una cosa que yo por aquí dije que yo pensaba que no iba a ocurrir. Lo debatí con Peri y sí que finalmente acabó ocurriendo. Así me lo hacía recordar Peri ayer por la noche por Twitter viendo el partido. Y sí, decidió Deschamps juntar a Dembélé, Olise, Doué y Kylian Mbappé, lo cual, oye, a mí me sorprendió, pero es verdad que el talento que tiene Francia arriba es espectacular, teniendo de suplente gente como Marcus Thuram, como Barcola, como Cherki. Luego hablaremos de Cherki, de cómo entró el partido en la segunda parte. Bueno, evidentemente el potencial ofensivo que tiene Francia es una locura a día de hoy. No sé si será la mejor selección del mundo en cuanto a potencial ofensivo, pero sin ninguna duda de las mejores. Por parte de España, bueno, un 11 más o menos previsible, con una novedad principal que quizás sorprendió a la gente, que fue lo de Dean Huijsen. Vimos a un Simón bajo palos, como era previsible. Laterales Pedro Porro y Cucurella, bastante claro. En la pareja centrales, como digo, Robin Lenormand fijo, pero le acompañó Dean Huijsen, no Dani Vivian, y a mí esto ya me parece una novedad importante. Creo que Dean Huijsen de forma clara ha convencido a Luis de la Fuente en esa eliminatoria anterior ante Países Bajos en el parón de marzo. Ahí ya sabemos que Dean Huijsen lo hizo genial y sinceramente creo que se ha ganado ese puesto en la selección española, al menos mientras que Laporte no sabemos qué le pasa y por qué no juega. Al menos mientras Laporte no reaparezca, creo que Dean Huijsen ahora mismo acaba de ganarse el puesto por encima de Vivian y de Cubarsí. Luego centro del campo, Zubimendi, Merino y Pedri. Aquí la novedad es que entraba Merino en lugar de Fabián. Creo que esto muy condicionado porque Fabián jugó la final de la Champions hace 5 días y yo creo que por eso Luis de la Fuente decidió incluir a Mikel Merino. Y arriba Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal. Aquí ya lo dijimos, yo creo que Oyarzabal iba a partir por delante de Morata y así fue. Y de hecho creo que también de forma consecuente luego hablaremos de esa posición de 9, porque creo que ya también está empezando a haber ahí un cambio de cara al próximo Mundial. Bueno, estos fueron los 11 de ambas selecciones. Por empezar contextualizando un poco el partido, ¿no? Porque claro, un 5-4, en fin, ocurrió básicamente de todo. Y yo quiero comentar varias cosas. Lo primero, vimos una selección española con muchísimo menos control que otros días. En España en el tramo inicial de partido le costó muchísimo dominarlo. Incluso, ¿por qué no decirlo? Francia estaba mucho más asentada en esos primeros minutos. Yo diría que de hecho, en los primeros 15-20 minutos de partido, Francia fue bastante superior. Tampoco digamos que se mereció marcar 2 goles, ni mucho menos. Pero es verdad que sí que hubo ocasiones de Francia en esos primeros minutos.
y que entre el poco acierto de los atacantes franceses, que por ejemplo Dembélé estuvo de todos los goles durante el partido y no acabó marcando, en 2 disparos al palo, uno a la cruceta de Teo Hernández, y luego la buena actuación de Unai Simón, finalmente España no encajó gol en ese tramo inicial del partido. Pero podía haber ocurrido sin ningún problema. España estaba sufriendo, España no estaba controlando lo que pasaba y sobre todo para mí estaba defendiendo realmente mal la frontal del área. El centro del campo no estaba funcionando. Creo que la línea defensiva sí que se estaba manteniendo fuerte. O sea, ese Pedro Porro, Lenormand, Huijsen, Cucurella, para mí lo estaban haciendo bien. Dicho eso, con Unai Simón Salvador. Pero el centro del campo creo que no estaba funcionando. Aquí es donde entra una de las variantes tácticas que para mí tiene que sentar ya una base en la selección española. A partir del minuto 15, Luis de la Fuente hizo lo que le veníamos pidiendo, creo que casi todos en los últimos meses. Cambió la posición de Pedri y Mikel Merino. Es decir, Pedri se puso a jugar al lado de Zubimendi en el doble medio centro y Merino pasó a la media punta. Porque aunque aquí en el grafismo lo veáis como un 4-3-3 realmente, hay que decir que España siempre juega con 3 escalones muy marcados. El del mediocentro posicional, o sea en este caso Zubimendi, el del acompañante, que ayer después del minuto 15 empezó a hacer Pedri, y luego la de la media punta, que finalmente ayer la ocupó Mikel Merino. Así es como suele jugar España siempre, ¿vale? No es un 4-3-3 tal cual, y por fin vimos a Pedri a lo de Zubimendi. Y creo que el paso de Pedri a retrasarlo 20 metros de su posición ayudó a la selección una barbaridad. Es verdad que el juego de España no mejoró muchísimo, pero las pocas fases que tenía España de control en el partido fue porque Pedri empezó a aparecer más abajo. Pedri en los primeros 15 minutos de partido es que no tocó bola jugando en esa posición de media punta. No tocó bola, o sea, era un jugador que estaba concretamente siempre cubierto o por Gaviot o por Koné, que para mí fue de lo mejor de Francia el vuelo de Koné, sinceramente. Y ahí Pedri es que no rascó bola en los primeros minutos, retrasó su posición, puso Merino a jugar de media punta y España mejoró un poco a partir de ese cambio táctico. Es verdad que seguía sufriendo a nivel defensivo, porque para mí el primer problema de España, fue cómo defendieron esta frontal del área, pero al menos con balón España sí que estaba pudiendo sumar más continuidad y más pases. ¿Qué pasa? Que antes incluso de llegar el juego de España, llegaron los goles. Esto, cuando tienes jugadores diferenciales como lo que tiene España arriba, que creo que si nos tenemos que quedar con alguien ayer de España, se llama Lamine Yamal principalmente, pero no quiero decir solo Lamine Yamal, también hay que mencionar a Mikel Oyarzabal y también hay que mencionar a Nico Williams. Entre ellos tres generaron el primer gol, básicamente Lamine Yamal metiendo a Francia muy cerquita de su área, Lamine Yamal hacia Oyarzabal, Oyarzabal pivotea espectacular jugando de 9, o sea, parecía Harry Kane, increíble, le da una asistencia brutal a Nico y Nico ponía el 1-0 y luego 3 minutos después simplemente vuelve a aparecer Mikel Oyarzabal en colaboración con Mikel Merino, buen pase de Zubimendi rompiendo líneas y luego esa jugada entre Merino y Oyarzabal puso rápidamente el 2-0. Gol más de Real Sociedad, que yo lo comenté por Twitter, que la ciudad de la Real estarían llorando con ese gol porque recordaba a tiempos mejores, básicamente. Y creo que España, insisto, encontró esos 2 primeros goles antes de encontrar el juego. El juego no estaba siendo exquisito ni mucho menos. Francia había tenido más ocasiones. De hecho, Francia para mí se podía haber merecido ya algún gol en ese momento. Pero España, en las 2 primeras que tiene, las 2 van para adentro. Insisto, se nota que Francia iba con suplentes atrás. Lo del Kalulu en inglés jugando de titulares es algo que yo no me esperaba, sinceramente. Pero España tiene jugadores hiperdiferenciales en la parte ofensiva actualmente, la verdad. Y creo que eso te marca la diferencia. Después nos vamos ya a la segunda parte. Antes de hablar de la segunda parte, os leo por el chat porque había por aquí bastantes cosas. A ver, ¿qué me decís por aquí? Porque ahora los comentarios eran entre vosotros. Vale, por aquí Lucada, por ejemplo, decía: Huijsen hizo un partidazo. Pedri decía lo de Vivian es para mirárselo. Luego hablamos de Vivian, evidentemente. Y decía Lucada que fue Huijsen el mejor de la defensa, sacando a Unai de la ecuación. Dice J. Moren, ¿qué tal, J. Moren? ¿Cómo estás? Dice: sigue siendo Francia, tampoco es fácil nominar en el primer minuto. Hombre, eso es evidente. O sea, tenemos en cuenta que enfrente está una de las mejores selecciones del mundo. Dice Giorgio: sigo sin entender la titularidad de Lenormand. Pues Giorgio, creo que ayer precisamente se empieza a entender. Luego iremos a eso también.
Dice Peri, el partidito de Zubimendi es para verlo también. Sí, también luego hablamos de mejores y peores del partido, a ver. Vale, aquí ya lo dicen entre vosotros. J. Monen, cada día soy más merinista. Como para no serlo, Yo es que siempre he dado mucho valor a la figura de Mikel Merino. Vaya pronunciación de Gaviot, dice por aquí Giorgio. Manolo es que es un avión. ¿Quién es Manolo? ¿Qué me he perdido? Dice J. Bonen, parece a Llorente 2010. Qué manera de jugar de espaldas a la portería y Arzábal. La verdad es que... Ah, Manu Koné, Manolo, vale. Bueno, Manu Koné, boom de radar, Peri, ¿no? Estaba en tu equipo, de hecho, hace poco. Calur 1 de mejor a Catena, dice Lucauda. A Francia le falta Peugeot, dice Megachín. ¿Qué tal, Megachín? ¿Cómo estás? Bueno. Por entrar ya a lo que fue la segunda parte. Creo que al inicio de la segunda parte llegan los mejores minutos de España en el partido. No solo porque caen los goles, que también. Pero creo que fue cuando España más pudo dominar. Y yo fue la selección que sentí de forma más coral. España empezó a sumar pases, ¿vale? En campo rival, que prácticamente en la primera parte tampoco lo hizo demasiado. Empezó Pedri a aparecer más cerquita de la frontal, aunque seguía jugando al lado de Zubimendi, creo que me parece clave. Ahí es donde Pedri marcó un gol. Antes de eso marca también un penalti Lamine Yamal, que por cierto, lo de Rabiot con Lamine Yamal es increíble. O sea, el poder de Rabiot sueña con Lamine Yamal todas las noches, después de las declaraciones que tuvo en la pasada Eurocopa. O sea, es histórica la padreada de Lamine Yamal a Adrien Rabiot. Y luego ya finalmente llegaría ese quinto gol de Lamine Yamal. Es verdad que antes llegaría el gol de Mbappé de penalti, pero bueno, yo es que quiero separar el primer gol de Francia de los otros tres. Porque el primer gol de Francia llega en una zona aislada donde España seguía siendo muy superior. Y en un penalti, sinceramente, bueno, de aquella manera, dejémoslo de que había que poner un pelín de emoción al partido y de que Mbappé engorde cifras. Dejémoslo por ahí, porque el penaltito de Pedro Porro a Mbappé, lo que se pita, bueno, en fin. Porque al final el partido acaba como acaba, pero abriría telediarios, si eso realmente llega a condicionar el resultado. Pero bueno, yo saco ese gol de Francia, el primero de ellos, de la ecuación, porque no entra realmente en el análisis de lo que fue el partido. Es una jugada aislada, es un penalti inventado, ok, estupendo, no pasa nada. Luego Lamine Yamal marcó el 5-1 con asistencia de Pedro Porro para resarcirse de un penalti que encima ni fue. Estupendo, no pasa nada, todo bien. Pasamos de la mejor parte de España del partido, que para mí fue, insisto, ese reinicio de la segunda parte, a lo que pasa ya con el 5-1. Yo puedo entender, ¿vale? Yo puedo entender que en un partido que tú vas ganando 5-1 en el minuto 70 haya un punto de relajación evidente. Lo puedo entender. Y lo puedo entender más en un contexto donde estamos ya a final de temporada. La temporada es larguísima y hay muchos de estos jugadores que acumulan no sé cuántos mil minutos esa temporada. Yo en base a eso, insisto, puedo entender que haya un exceso de relajación al final, ¿vale? O que el equipo baje su nivel. Insisto, lo entiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es dar el partido por finalizado o ir andando en el terreno de juego. Que yo aquí es cuando voy a hacer la parte más crítica de la selección española ayer. Yo creo que, no es que me preocupe en exceso, tengo que decirlo, porque yo creo que España de forma habitual no va a entrar en la caraja que vimos ayer en los últimos 15 minutos de partido. Y sí, sé que mucha gente me dirá, pero David, qué buenos son los cambios de Francia. Sí, habrá que dedicarle un episodio especial a Ryan Cherki, que entró al partido y Cucurella, que estaba haciendo un partido contra Dembélé muy bueno, enfrenta a Ryan Cherki y a Cucurella lo bailaron ayer. Vale, eso es un debate que puede ir aparte. Malo gusto de repente, hizo un buen partido ayer cuando entró, después de que lo vimos hace una semana contra el Betis, dar lástima. Kolo Muani, no sé qué tiene contra España, que siempre le marca. Todo eso está muy bien. Lo podemos analizar también, ¿vale? Pero hay que ser sinceros. Por mucho que Francia te pueda sacar del banquillo, que insisto, Kolo Muani, Barcola, Cherki son jugadores ofensivamente top, ¿vale? Sigue sin ser excusa para la caraja que le da a España ayer en los últimos 15 minutos de encuentro. No es excusa. Porque la realidad es que tú puedes estar mejor o peor, pero no puedes salir al partido andando. Y los cambios ayer de España salieron al partido andando. La entrada al partido
de Fabián Ruiz y de Dani Olmo es de tirón de orejas para ambos. Y estamos hablando de dos jugadores que ayer no fueron titulares, pero que en la Eurocopa sí que lo fueron, por ejemplo, y fueron de los mejores jugadores del torneo en la Eurocopa. No se puede entender la Eurocopa que ganamos sin Fabián Ruiz y sin Dani Olmo. Pero la entrada al partido de ayer es para tirar de las orejas, pero bien, ¿eh? Vaya tela, vaya tela. A partir de eso, a partir de ahí, creo que también hubo un exceso de relajación y sobre todo un bajón de tensión competitiva en el campo, en general, que no, que la verdad es que parecía que el partido era de pretemporada. Que insisto, entiendo que el partido te relajes porque va 5-1, pero entre los que salen andando y que los jugadores dejaron de competir, o sea, yo no me creo que Cucurella, que es un jugador hipercompetitivo, de repente a partir del minuto 70, literalmente cada jugada que pasa a su alrededor le estén bailando. Pedro Porro, que estaba haciendo un gran partido más allá del penalti, que insisto que para mí no es, Pedro Porro de repente empieza a ser superado a partir del minuto 70. De repente la defensa del área no funciona. El equipo tiene el centro del campo totalmente perdido. Claro, quizás cambiar a Pedri como primer cambio, por muy bien que fuese el resultado, no era la mejor solución. Yo acabar con ese Zubimendi, Merino, Fabián sin Pedri, a mí es una cosa que me costó entender, sinceramente. O sea, sé que Merino marcó un golazo, muy bien, pero tampoco entendí por qué Merino no era el cambio y Pedri fue el primer cambio de España ayer. No lo entendí. Porque fue Pedri ser cambiado y España, ese control que estaba teniendo, empezó a perderlo. No lo entendí muy bien esto. A partir de ahí, todo empezó a venirse abajo. Francia mete el 5-2 con un golazo de Cherki espectacular. Luego Vivian se mete un gol en propia y aquí no he metido a Vivian porque ahora hablaré de Vivian específicamente. Y luego en el 93 llega el 5-4, que en ese momento era como, oye, cuidado que todavía nos empatan esto. Por suerte no quedaba tiempo. Insisto, si el partido llega a durar 10 minutos más, España se va a casa. Bueno, a casa no, porque había que jugar encima tercer y cuarto puesto, que es horrible jugar eso. Menos mal que el partido no duró 10 minutos más. ¿Por qué digo que no me preocupa en exceso lo de la relajación? Porque creo que en otra clase de partido y en otra temporada que no es este, a la selección española no le pasa lo de ayer, en ese tramo final. Yo creo que no le pasa. Lo cual no quita que yo soy Luis de la Fuente al final del partido y digo, chavales, que hemos ganado muy bien, pero 5 voces metes. 5 voces metes por lo menos. ¿Vale? Mi opinión. A mí, en ese tramo final del partido me dejó un regusto tan amargo que dudas. Y dicho eso, creo que la selección española, el punto crítico que yo más le hago es que ahora mismo hay jugadores a un nivel espectacular de forma, empezando por la máxima estrella que a día de hoy es Lamine Yamal. Luego hablamos de Lamine y del nivel que está porque no tiene sentido, la verdad. Pero hay jugadores que están en un gran estado de forma, pero creo que como equipo se ha debilitado un poco con las bajas que tiene de forma evidente. Yo lo siento, pero se nota que no está Laporte. Por mucho que la gente diga, no, pero Laporte juega en Arabia, lo que queráis, se nota que no está Laporte. Se nota que no está Carvajal, y eso que Pedro Porro viene mejorando, pero se nota que no está Carvajal. Y luego lo de Rodri. Hombre, no ha sido como al City, que literalmente lo ha matado, pero la baja de Rodri en España, lo que se nota, no tiene sentido lo que se nota. Mira que Zubimendi es buen futbolista, pero es que esta ahora misma es la diferencia entre Rodri y el resto, que deja a Zubimendi casi en un juego normalito el hecho de que Rodri no esté. Se nota una barbaridad la baja de Rodri en el centro del campo. Una barbaridad. Bueno, creo que eso al equipo también le ha hecho perder un poco nivel competitivo y sobre todo nivel estructural. Que vimos sobre todo que en la Eurocopa, más allá de individualidades, que España las tiene muy buenas, lo que sobre todo vimos en la Eurocopa es que España era un equipo muy bien cohesionado, todos muy juntos, claramente cada uno entendía su papel y la idea de lo que le pedía Luis de la Fuente. Y creo que eso ahora mismo, la idea de lo que el entrenador le pide, sí que sigue estando ahí, pero creo que el equipo ahora mismo, viéndolo jugar sobre el campo, al menos no está tan cohesionado, o al menos yo a este equipo le veo muchas más debilidades,
de las que le veía en la Eurocopa. Lógico, porque la Eurocopa fue increíble, España es un rendimiento, pero yo sigo viendo a día de hoy aspectos de mejora. Y ahora yo os voy a ir diciendo cosas que yo vi a mejorar y a no mejorar, repasando de hecho jugador por jugador del 11 de España. Antes de eso, os leo por aquí por el chat lo que más había. Que decís por aquí, los cambios son horrorosos y terroríficos. Sí, básicamente. Megachin decía, con el 5-1 el amigo destrozó el equipo, lo vio ganado. Por aquí dice Giorgio, los cambios dan miedo al pánico. Dice porque Raulín entre las rotaciones y el cansancio de la temporada y el resultado hizo que España se relajase demasiado. Decía Peri, el partido de Olmos para que no juegue más. Y dice Peri, pero de Cucurella es que si la amenaza de Nico en el lateral de Francia le hacía un 2 para 1 todo el rato, en parte sí, pero también te digo, Dani Olmo ahí está en teoría también para ayudar en defensa. Otra cosa es que en el gol de Vivian lo superasen a Dani Olmo, que ese es otro asunto. Pero Dani Olmo entra fresco para poderte hacer esa ayuda a priori también. Igualmente es que Cucurella empezó a sufrir con 2 para 1, en 1 para 1 y sufrió en todo contexto desde que entró Cherki al partido, Dice por aquí Peri, con Isco queda 5-2 como mucho esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo sé que aquí... Bueno, es que no voy a detenerme ni a hablar de Isco, sinceramente. O sea, me da una pereza increíble, yo ya sabéis lo que opino de Isco en clave selección. Yo no lo veo aportando nada en este tipo de contextos. Yo me lo imaginaba pudiendo entrar hoy si España va perdiendo y si Francia se encierra atrás. Yo ahí es donde veía a Isco. En contextos de partido como los de ayer, yo a Isco no lo veo. Y al final, a mí el nombre de Isco en la selección española... no, es que va a quedar mal lo que voy a decir, pero me da pereza porque el hecho de que esté Isco en la selección parece que hace que haya que hablar de Isco por cojones, cuando ayer Isco no pinta nada dentro del análisis, y lo siento, y lo digo así con perdón, pero me da una pereza increíble. O sea, ayer por ejemplo, la gente pensando en que entre Isco, pero la gente ayer no piensa en que entre Baena, que es un jugador que para el contexto de partido a mí me encaja mucho más que Isco, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que Baena no tiene tanto fandom, a no ser que sea del Atlético del Villarreal. Y digo de Atlético porque seguramente ficha por ello. Y la gente de Atlético ya lo empieza a apreciar. Pero si no, no tiene fandom. Mientras que Isco hay que quererlo todo el mundo por narices. Y todo el mundo ayer pensando en la entrada de Isco. Insisto, yo ayer a Isco no lo saco en el campo ni queriendo, viendo el contexto del partido. O sea, Baena es un jugador que tiene mucho más sacrificio defensivo que Isco. Es un jugador que te puede lanzar mucho mejor a la Lamine Yamal que Isco o Nico cuando estaba sobre el campo. Y me verdad un jugador. Y a mí acabar el partido con un Zubimendi, Fabián, Isco en el centro del campo, sin tener ningún jugador de un pelín más de recorrido, yo sinceramente es una cosa que no termino de ver. Otra cosa es que si quitas a Pedri tienes que meter a Isco, eso lo puedo comprar. Para quitar a Pedri mete a Isco, pues vale, pues para meter a un jugador que tenga pausa, entiendo que Isco ahí te puede entrar. Pero para mí el tema no es que metas a Isco por Pedri, el tema es que yo creo que ayer no tenías que haber tirado a Pedri. Bajo ningún contexto, o sea, no sé cuánto de cansancio acumulado tendrá Pedri, a lo mejor es un cambio pactado ayer, ahí si eso ocurre sinceramente yo ya me callo, pero para mí ahí el drama es quitar a Pedri, creo que ayer a Pedri no lo puedes quitar del campo, ese es el punto. Hombre, que si tienes, insisto, si a Pedri lo tienes que quitar del campo 100%, yo os puedo decir que a Isco lo puedo entender que juegue un rato, para tener un jugador que te pueda pausar el partido y medio controlártelo, vale, lo puedo entender. Pero creo que ayer España lo que tenían que hacer era ganar duelos en el centro del campo y sobre todo estar concentrado defensivamente. Para mí el partido pasaba por ahí. No pasaba porque entrase un futbolista que te durmiese el partido de forma necesaria, porque para eso ya tenías a Pedri y con Pedri tampoco pasó. Por lo tanto, sinceramente, a mí es que Isco ayer tampoco me entra, sinceramente. Yo, insisto, prefiero a Baena, que es un jugador que te puede hacer cosas de Isco, pero que encima te aporta mucho más que Isco en cosas que para mí Isco sinceramente en esta selección no te puede dar. Y es que Isco es un jugador que necesita la media punta en un contexto muy específico. Baena creo que te puede hacer más cosas desde el banquillo y sobre todo es un mejor lanzador que Isco, en mi humilde opinión. Dentro de que Isco también ha mejorado a la hora de lanzar contragolpes, pero el partido para mí no pasaba ayer por Isco, sinceramente. Me pasaba mucho más por Baena. O incluso podía pasar por Olmo si Olmo llega a entrar bien. Claro, el tema es que la entrada de Olmo al partido es para verla. También te digo, si entra Olmo, da igual si entra Baena o Isco, si Isco iban a estar, o si Isco y Baena iban a estar igual que Olmo. No es tanto una cuestión de quien entre, sino del que entre, que salga a querer jugar. Que Olmo ayer, pues por ejemplo, no fue el caso. Entonces, a lo mejor si Isco llega a estar bien para jugar y no como Olmo, pues hombre, pues entonces mételo antes que Olmo, claro que sí. O Baena igual.
O sea, tenía que haber entrado para mí el que mejor esté para jugar, teniendo en cuenta que vimos a Olmo entrar y madre mía, vaya drama. Pero sinceramente, como eso no lo podemos saber y es fútbol ficción, como no sabemos lo que hubiese pasado entrando Baena o entrando Isco, insisto, es hablar por hablar, pues no sabemos cómo hubiesen entrado estos dos partidos, o sea, estos dos jugadores. Yo personalmente, a mí el partido me pedía más a Baena que a Olmo o que Isco. Pero yo lo hubiese visto mal, meter a Isco si querías cambiar a Pedri principalmente. Y retrasa la posición de Merino, por ejemplo. Incluso, oye, Isco más Gavi, que no pasa nada, que puedes meter los dos antes. Gavi como ese jugador de ganar duelos y Isco como ese jugador más media punta para quedarte más con el balón, por ejemplo. Y que ayer no juegue Fabián, no pasa nada porque Fabián no jugó un partido que fue otro que entró andando al encuentro. También. Insisto, por eso yo ya no creo que sea tanto el nivel sí, el nivel de Olmo de Fabián. No creo que sea una cuestión tanto de nivel, sino una cuestión de actitud que dice Giorgio por el chat. Sinceramente. Entonces, bueno, creo que ya aquí no solamente los nombres, sino la actitud con la que sale de esos futbolistas. Que Fabián o Dani Olmo son dos pedazos de jugadores, pero que te salen como te salen ayer. Pues hombre, eso es lo que no puede ser. Insisto, más allá de que el cambio sea Isco, Baena, Olmo, quien tú quieras. Si España ayer tiene que dominar el partido y no sufrir, entrando quien entre de esos que estamos comentando, o Fermín, da igual. Entre quien entre ayer en España, el partido tenía que haberse sido controlado a partir de quien entre, no tiene más. Entró Dani Olmo porque es el jugador más asentado en la selección de todo esto que estamos hablando y salió andando. Entró también Fabián y salió andando. Bueno, pues ahí el drama, básicamente. Yo quiero pensar que de forma habitual esos jugadores en otro contexto no van a entrar al partido arrastrándose ni andando. Quiero pensarlo, sinceramente, quiero pensarlo. Pero bueno, yo viendo el partido, yo en el jugador que pensé fue en Baena, primero, sinceramente. Fue en Alex Baena. Ya sabéis que el seleccionador es muy de cambios programados a nivel de nombre por nombre, con los que más confío yo. Y yo ahí entiendo que Baena e Isco van a jugar poquito, por no decir nada. Hombre, yo no espero que jueguen mucho, la verdad. Pero yo os digo desde mi posición, en el contexto en el que yo hubiese visto a Baena o Isco ayer. Dicho eso, para mí, Isco no está en la selección para entrar cuando está diciendo Peri. Insisto, que yo sé que todos queréis ver mucho a Isco. A Peri que le voy a decir que él es del Betis y quiere a Isco más que nadie, lo que queráis. Pero yo a Isco no creo que esté en la selección para entrar en contextos como el de ayer. Creo que Isco es un jugador suficientemente bueno y me imagino contextos de partido donde Isco puede brillar. Si Isco está en la selección española para entrar en el minuto 80 a dormirte un partido que literalmente debería dormírtelo cualquiera de las actuaciones que tiene España, cualquiera, sinceramente, para eso que Isco ni vaya. O sea, creo que reducir la figura de Isco a eso, es que no me apetece ni verlo, a Isco en ese rol. Yo a Isco lo veo en el rol que he dicho antes. Entonces, bueno, el tema es que ese contexto por suerte ya no se dio. Ahora bien, si contra Portugal, de repente Portugal se encierra, España va perdiendo el partido y hay que meter un jugador que te dé un último pase o calidad, espacio reducido, yo ahí es donde veo a Isco, insisto. Donde creo que ahí puede aportar. No tanto como ayer, pero bueno, insisto, da igual. Si la cuestión es que el que entre, no entre andando. Porque calidad tienen todos, Isco, Maena, Olmo, calidad tienen todos más que de sobra para poder brillar. Si la cuestión es que el que entre, no entre andando y como si el partido no fuese con él. Básicamente, no tiene más. Dicho eso, por cerrar el tema de Isco, porque si no, por no hablar más de Isco, porque si no la pereza va a ser infinita. Os sigo leyendo por el chat. Vale, lo de Baena para qué creo que lo he explicado ya. Megachin decía, bueno, Zubimendi ha tenido una temporadita así. En el 2025 sobre todo de Zubimendi es para verlo, Y el partido de ayer también, que lo decía antes Peri, creo, es para verlo, Madre mía. Luego, ahora hablamos de todo eso. Por aquí decía rapidillo, para mí el drama fue meter a Olmo en banda y perder salida y amenaza. Pero, rapidillo, ¿tú a quién hubieses quitado? O sea, me refiero, creo que la amenaza, yo lo he dicho siempre, creo que España no puede estar sin Lamine o sin Nico. Creo que mínimo tiene que estar uno de los dos. Pero España ayer tenía uno de los dos, o sea, la amenaza con Lamine seguía estando. Yo creo que aquí, rapidillo, el punto está en la actitud del jugador que entra.
Porque no puedes depender de Nico y de Lamine jugándote los 90 minutos cada partido y que el equipo sin ellos se resquebraje. O sea, tú tienes que tener otras opciones para poder tener salida y amenaza sin Nico. También es mala suerte porque es lo que tú dices después. Ayoz y Ferran. Claro, Ayoz y Ferran te suman una amenaza que al no tenerlos en la convocatoria por lesión, evidentemente te resta. Pues sí. Pero yo no creo que el drama ayer sea meter a Olmo por Nico y que por perder la amenaza de Nico, España vaya a mal. Yo creo que es que simplemente España se relajó y por eso se notó mucho que España no tenía amenaza. Porque España se fue del partido en general. No solamente un jugador, sino en general. Bueno, más allá de esto, por ir nombre a nombre, ¿vale? Para mí, de las notas más positivas, Unai Simón. Sé que es raro decir esto cuando encajas 4 goles, pero es que en los momentos más complicados de partido de la primera parte, Unai Simón ayer salva a España. Os digo más, el mejor jugador de la primera parte de España, junto a Yarzábal, posiblemente sea Unai Simón. Posiblemente sea Unai Simón. Al final, tú ves al partido y ves las estadísticas y tenemos 8 tiros a puerta de España, 9 de Francia y 2 disparos al palo. 16 tiros contra 24 en total. Es que creo que las ocasiones de España fueron más claras que las de Francia. Eso creo que sí. Ahora bien, Francia las tuvo y Unai Simón ahí tuvo que aparecer y ser muy importante, ¿eh? Luego, ahora contestamos a eso, Giorgio, para comentar la final. En defensa, me parece muy difícil el análisis porque, claro, a mí a nivel individual me gustaron los 4, pero a nivel colectivo luego España naufraga defensivamente. Entonces me parece muy difícil analizar el partido de cada uno. Os diré que Pedro Porro y Cucurella me gustaron mucho hasta el minuto 70. Hasta el minuto 70, Pedro Porro, genial. Dando encima la asistencia del 5-1. El penalti, para mí he dicho que es un invento increíble. Por lo tanto, es que no le voy a penalizar por un penalti que para mí no es. Y Cucurella, a mí ese duelo contra Dembélé me estaba gustando, sinceramente. A mí me estaba gustando ese duelo contra Dembélé. El drama es lo que empieza a pasar en el tramo final. Que a Pedro Porro y a Cucurella empiezan a estar superados. Es verdad que entra gente de refresco en Francia. O sea, Barcolá y Cher que estaban frescos. Y por eso Pedro Porro y Cucurella empiezan a sufrir. Pero igualmente, me parece, no sé, que son jugadores hipercompetentes. Que son jugadores con un físico envidiable, sinceramente. Y me dejó un poco frío el tramo final de partido de ambos. Aquí me dice que Pedro Porro a él le sigue sin convencer. Y creo que es una sensación que hay en España en general. A ver, creo que el nivel competitivo de Carvajal, evidentemente no tenerlo, España con eso pierde. O sea, esto es una obviedad y somos todos conscientes de ella. También os digo que creo que con Pedro Porro en España se está haciendo especialmente duro cuando el nivel de Cucurella en la selección en los últimos partidos ha sido mucho peor que el de Pedro Porro. O sea, Cucurella lleva dos paradas de selecciones, vamos, que se merece que ni vaya. Yo entiendo que por unos partidos malos a Cucurella no lo vas a quitar después de la Eurocopa que te dio, ¿eh? También te digo, o sea, yo no estoy pidiendo sentar a Cucurella. Yo lo que digo es que creo que no se está haciendo justo cómo se está tratando a unos jugadores y a otros. Porque, por ejemplo, ayer Cucurella, a partir del minuto 70, empieza a colapsar y no lo dice nadie. Pedro Porro, ayer, simplemente por cometer un penalti que para mí no es, la asistencia ni se comentan, no se ha comentado nunca que es suya. O sea, el gol de Lamine Yamal en el 5-1 es un golazo. Pero es que Pedro Porro lo hace genial en esa jugada y ni se comenta. No sé. Me parece que se está haciendo injusto con él. Y mira, aquí también dice Raulín una cosa en la cual yo no puedo estar más desacuerdo con Raulín. Dice, yo es que desde el partido que hizo Pedro Porro en Glasgow, cualquier otro partido me parece bastante mejor. Ah, vale, tú aquí dices que tú sí que lo... Vale, te había entendido mal. Tú dices que claro, que comparado con ese partido... claro, Pedro Porro ya siempre lo hace mejor que ese partido. Hombre, es que ese partido... el partido de Glasgow para mí no se puede valorar a Pedro Porro y Carvajal, porque Pedro Porro y Carvajal hicieron el peor partido con la selección en Glasgow. O sea, fue titular Pedro Porro, lo hizo mal, entró Carvajal, lo hizo peor. Y sin embargo hablamos de Dani Carvajal, o sea... No sé, es un partido que para mí tampoco puede medir lo que son Pedro Porro y Carvajal, porque en base a ese partido que no vayan nunca a la selección, y no es eso, ¿no?
Yo no estoy insisto, creo que a Pedro Porro se le está... No sé, yo creo que su nivel está siendo bueno. Insisto, más allá del tramo final. Pero yo lo que quiero es que seamos coherentes. Lo que a mí no me vale es ayer criticar el partido de Pedro Porro y decir que no convence, pero Cucurella aplaudirle a todos cada acción que tiene cuando ayer Cucurella comete errores en el partido. Entonces yo creo que hay que ser un poco justo con lo que se dice, sinceramente. Y creo que el tema es que aquí en España se prejuzga por cosas que sin ver el partido, sin prestarle atención al partido. O sea, ayer, hay jugadores que nos puedan gustar más o menos. O sea, a mí, que Peri me diga que Pedro Porro le deja dudas, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero una cosa es que te deje dudas, que eso lo puedo comprender, y otra cosa es decir lo que realmente ocurre en el partido. Y siendo que hay jugadores que se les critica por decreto y hay jugadores que se les alaba por decreto la selección. Solamente por lo que fue una Eurocopa. Y creo que eso no es justo. Hay que analizar el partido en base a lo que ocurre. Y por ejemplo, creo que os voy a poner dos ejemplos que explican muy bien esto. Por ejemplo, bueno, os sigo leyendo por el chat. Por aquí decía Rolín, yo creo que Pedro Porro está sobre el 4,5 más o menos en forma general de la selección. Pero por lo que dice la gente parece que es un 2. Bueno, puedo estar de acuerdo con eso contigo. Decía Peri, pero la asistencia tampoco es que sea aquí una asistencia brutal. Peri, esa asistencia la hace Carvajal o la hace Cucurella y todo el mundo habla de ella. Para mí ese es el punto. O sea, no digo que la asistencia sea del otro mundo. Digo que al final hay jugadores que están tachados por la prensa y por el aficionado y otros que están elogiados y ensalzados independientemente del partido que hagan. Y es una cosa que yo no comprendo. No comprendo. O a lo mejor es que yo veo partidos diferentes a los que ve la gente, no lo sé. Pero es que hay un caso que ayer es sangrante y ahora lo comentaremos. A ver, me han contado que había por aquí. Dice Peri, pero yo no he tocado las palmas a Cucurella en ningún momento. No, Peri, si yo no digo que seas tú de forma concreta. Insisto, que a mí tu comentario de que Pedro Porro deja muchas dudas, yo eso te lo puedo comprar. Porque eso es una cosa que es un poco de percepción de cada uno. O sea, que a ti Pedro Porro te deje dudas, hombre, a mí también me las deja si lo comparo con Carvajal. Claro, si dudas yo entiendo que deje. Para mí ese no es el análisis. El análisis es cómo se juzga a cada jugador en base al partido que hace. Y sin embargo, a unos jugadores se les aplaude siempre, aunque estén mal. Y a otros se les critica siempre, aunque no estén tan mal. Ahí es donde yo lo critico. O sea, tú, Peri, lo que tú estás diciendo, yo te lo compro al 100%. Pero a Cucurella, por ejemplo, ayer se le aplaudió un partido que no es como tal. O sea, a Dembélé creo que sí lo para bastante bien. Pero, insisto, Cucurella colapsa de forma escandalosa como colapsó, por ejemplo, ante Países Bajos. Sinceramente. Pero bueno, en fin, parece que no se puede decir si Cucurella en este país hace un mal partido. Bueno, pues lo que hay. No sé. Insisto, y yo soy el primero que dice que Cucurella sigue teniendo que ir a la selección y sin ninguna duda. Si esto no es una crítica a Cucurella, es una crítica a lo que se comenta en el aficionado y en la prensa generalista. Twitch con mod, por aquí decía, yo ayer noté algo, al principio pensé que era adaptación, pero le ha pasado bastante tiempo. Mbappé está muy lento, ha perdido rapidez. Hombre, Twitch con mod, yo veo el final de temporada de Mbappé en el Madrid y Mbappé lento, yo lento no lo he visto, sinceramente. ¿Ayer fue su mejor partido? No, no especialmente, no lo vi ni bien ni mal. Pero, hombre, lento como tal. Yo sinceramente, más que por ayer, insisto, estamos a final de temporada con el Madrid. Hombre, lento no he estado. Y luego también Twitch Combo decía, yo creo que el Mister debió llevarse a Eric García. Yo creo que era un jugador convocable, Twitch Combo, pero no te cambia nada Eric García en esa convocatoria, sinceramente. Al menos en mi opinión. Yo, por ejemplo, no lo hubiese llevado, aunque si llega a estar en la convocatoria, tampoco lo vería mal, pero no sé, tampoco te cambia nada. Al menos en mi opinión. Peri por aquí decía, yo lo que creo... vale, yo lo que creo que Cucurella es un lateral de cierto nivel, pero un perfil idóneo, y Porro es un buen lateral, pero de un perfil que España... Pero no es el perfil que España necesita ahí, y por eso brilla menos. Eso, Peri, te lo puedo comprar. Es verdad que los laterales de España, con Luis de la Fuente, son laterales de ganar muchos duelos y de compensar mucho lo que pierdes por tener a Nico y a Lamine. Es cierto. Y Pedro Porro en el Tottenham brilla como un jugador de mucho golpeo, mucha calidad, asociativo, ganar línea de fondo también. Y en España no se necesita tanto eso. Es cierto. Eso lo compro.
Cucurella y Carvajal brillaron en la Eurocopa porque son los laterales perfectos para el contexto que España pide. Y es verdad. Eso lo compro. De hecho, creo que para todos, Grimaldo, y os diré más, Valde es un jugador que en la selección española debería ser titular. Sobre todo lo de Valde por nivel, ahí está. Y no sale en la selección porque no es el lateral que más encaja con lo que Luis de la Fuente le pide al lateral. Yo creo que eso totalmente cierto. Dice rápido, yo creo que es algo más general del equipo de los últimos partidos. Estamos concediendo mucho en defensa. Sí, estamos concediendo mucho en defensa. Y a mí, una cosa que quiero analizar es que no creo que sea culpa de los centrales. ¿A qué me refiero? Ayer a mí el partido de Robin Lenormand y Edin Huijsen me parece bastante bueno de ambos, la verdad. Sí, es porque no está Rodri en gran parte, ahora comentamos eso. Es que el melón Zubimendi hay que abrirlo ahora. Pero como digo, Huijsen, Lenormand. A mí el partido de ambos me gusta mucho ayer. O al menos de notable bajo, un 7. 6,5 quizá de ambos, no sé. Huijsen quizá de más a menos como la selección en general, sí que es cierto. Yo diría que me gustó más su partido que el Robin Lenormand. El tema es que Robin Lenormand cuando se fue de cambio fue dramático. No sé si tanto por perder a Lenormand o porque entró Vivian como entró. Pero a mí esto me parece una buena reflexión. Van a empezar a entender, ¿vale? Que a mí Robin Lenormand no me gusta nada. Me pasa como rapidillo. Pero aquí lo importante no es si a mí me gusta o a mí no me gusta. Aquí lo importante es su rendimiento. Y creo que ayer, yo tampoco, sin ser fan de Lenormand, puedo entender por qué Pablo de la Fuente sigue siendo un jugador de su confianza. Y es que en una selección donde se te ha caído Laporte, seguir manteniendo a Lenormand creo que es coherente. Creo que es coherente, sinceramente. Es verdad, es lo que dice Peri, que a mí Lenormand me parece más un Sancho Panza que un Don Quijote, y estoy de acuerdo, ¿no? Tirando de paralelismo, yo estoy de acuerdo con esto, Peri, sinceramente. Pero, bueno, yo es que tengo dudas con la pareja de central titular de España. Porque, a ver, por nivel, si hablamos de nivel puro, la mejor pareja posible de España por nivel es Vivian Cubarsí. ¿Qué pasa? Que no tienen por qué ser titulares los que mejor nivel tienen per se. Porque una cosa es tener mejor nivel en el día a día de la Liga Española y otra cosa es rendir con la selección. Por ejemplo, Huijsen con la selección española, desde que ha llegado, ha caído de pie. Y yo, a partir de ahí, entiendo que Huijsen es un jugador que va a ganar muchos enteros para ser titular y para mí sobre todo porque es que está rindiendo súper bien. Y la sensación que yo tengo con Cubarsí es que a Luis de la Fuente es un jugador que no le termina de entrar por el ojo. Cubarsí ya se quedó fuera de la Eurocopa de manera sorpresiva, sinceramente. Creo que todos contábamos con que iba a ir, no de titular, pero sí con que iba a ir. Y de repente se quedó fuera. Fue llamativo. Fue llamativo. Y luego la selección española, pues no le ha terminado de dar esa confianza a Luis de la Fuente, ni siendo un fijo, ni jugando demasiado. La verdad. Entonces, en base a eso, creo que ya aparece la alternativa de Huijsen. Y creo que para Luis de la Fuente, Huijsen está por encima de Cubarsí. Lo cual, oye, hay que ver a Huijsen en un equipo de la exigencia del Madrid. Y yo ya lo dije aquí. Yo creo que va a ser un fichajazo para el Madrid, por muy caro que sea. No tengo mucha expectativa con Huijsen en el Madrid. Así que a mí me parece bien que se asiente la selección española, teniendo en cuenta que en el Madrid también va a acabar jugando. Pero aquí muchos me estáis diciendo que creéis que va a ser un Huijsen Cubarsí la pareja de España a largo plazo. Y yo sinceramente me parece, no diré imposible, pero sí diré improbable. Hombre, a ver, a largo plazo según cuando contáis. Si a mí me decís Mundial 2030, hombre, Mundial 2030 puede que tengáis razón. Pero de aquí al Mundial 2030 puede pasar cualquier cosa. Yo digo, de aquí a corto plazo, ese Huijsen Cubarsí, yo digo yo que no lo vamos a ver. Creo que estéis siendo muy optimistas con el potencial de ambos y no estéis pensando la realidad del día a día de la selección española. Y la realidad del día a día de la selección española es que Lenormand va a jugar sí o también, sobre todo mientras no esté Laporte. A mí, y yo lo entiendo, yo entiendo a Luis de la Fuente que no se la quiera jugar con Huijsen y Cubarsí los dos juntos. Yo lo puedo entender.
Claro, luego entra el melón Dani Vivian. ¿Qué pasa con Dani Vivian? A ver. Dani Vivian, resumiéndolo claramente, es básicamente el mejor central español por estado de forma. ¿Vale? Dice por aquí Twitch con voz. Para Luis de la Fuente el primer central es Cubarsí. Twitch con voz. Creo que poco conoces a Luis de la Fuente. Sinceramente. No solo creo que no solamente no será solo el primer central, sino creo Twitch con voz que directamente Cubarsí creo que es el último central para Luis de la Fuente. Sé que eres del Barça o simpatizas con ello, pero amigo, quiero decirte la realidad. La percepción que tú y el Barça tenéis de Luis de la Fuente, de Cubarsí, no es la misma que de Luis de la Fuente. Dice Luis Comón, hombre, siempre ha sido titular. No, no ha sido titular nunca, de hecho. No sé. Ya, si es que ya se queda fuera de la Eurocopa, cuando todo el mundo pensamos que iba a ir. Luis con voz, si es que... A ver, no sé, o sea, el tiempo acabará dictando lo que opine Luis de la Fuente sobre él, pero... Pero bueno, y lo que dice rapidillo, que el primero es Laporte. El primero es Laporte, yo estoy de acuerdo. El primer central de España es Laporte. ¿Qué pasa? Que a Laporte ahora mismo lo quitamos de la ecuación porque es que a Laporte no sabemos ni qué le pasa. Está en una mezcla entre problemas físicos y apartado del equipo. Que claro, que a Laporte, bueno, Laporte es el primero si está bien, claro. Como no sabemos qué le pasa a Laporte, a partir de ahí para mí Lenormand se va a hacer indiscutible. O sea, vamos. Yo sé que todos queréis un Huijsen Cubarsí, pero esto no es el modo carrera del FIFA. Es la selección española y a mí meter a dos centrales de 18 y 19 años recién llegados a la selección española, a mí sinceramente me deja dudas. Siendo Huijsen y Cubarsí dos muy buenos centrales. Y a mí además es que me encantan los dos, ya lo sabéis. Creo que yo nunca he dudado de Huijsen y de Cubarsí. Pero yo puedo entender que Luis de la Fuente apueste por otro perfil. Como Lenormand o como Vivian. Pero insisto, abramos el melón de Vivian. ¿Por qué? A ver, para lo que hemos visto de la Liga Española en el día a día, creo que no podemos dudar de que Dani Vivian es el mejor central español del momento. A mí eso me parece innegable. O sea... No sé, me parece de manual. ¿Tiene que jugar el mejor central español del momento? No de forma necesaria. Aquí Peri dice, Vivian es un central que para el contexto de España no pega ni con cola y el contexto que podría entrar lo tiene ayer y va y lía la mundial. Estoy de acuerdo con parte de lo que dices, Peri. Estoy muy de acuerdo con la parte final de el contexto donde Vivian tiene que brillar. Es el de ayer y la lía parda. Y eso es lo que deja dudas. Ahora, lo de Vivian no es un central contexto de España, no tiene por qué tampoco, Peri. O sea, date cuenta que el Athletic es un equipo que también juega con línea adelantada. Es un equipo que muchas veces tiene fútbol directo, pero también es un equipo que te puede dominar los partidos. Entonces, Peri, yo no creo que Vivian sea un central que no pegue ni con cola. Sinceramente, hombre, que pega más Laporte, pues hombre, ya te digo a ti que sí. Evidentemente, ¿no? Pero yo no creo, Peri, que Vivian sea un central que no pegue ni con cola en la selección española, la verdad. Yo creo que sí que puede pegar. Y creo que es un central que para mí debería ir. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que ser sinceros. A ti se te mide por tu rendimiento en la selección española. Y el rendimiento de Dani Vivian en la selección española, pues... Es que es lo de siempre. ¿Es mejor central Dani Vivian que Huijsen? Para mí a día de hoy sin duda. Huijsen encaja más en la selección o cuando ha demostrado más, tiene más potencial y encima ha fichado por el Real Madrid y eso es un plus. Pues sí. ¿Qué significa esto? Que a mí, Vivian, parecido a un jugador o un central de más nivel a día de hoy, pues cuando hay que tomar decisiones, a lo mejor el que tiene que jugar es Huijsen y no Vivian. Esa es la realidad.
Dice Peri, pero Vivian para correr para atrás y sacar el balón no es el mejor central de España. Bueno, pero Peri, para eso, por ejemplo, Cubarsí tampoco es el mejor central para correr para atrás, por ejemplo. Mínimamente, ¿no? Entonces, bueno. Pero David, lo estás matando por media hora mala. Rapidillo, el saco del tema que la selección española se definen las cosas por media hora. ¿Sabes por qué? Porque en un club tú tienes el día a día para ver cómo trabaja el futbolista. Y en la selección española tú tienes lo que ves en los partidos. La gente siempre critica el parón de selecciones. No, que corta los clubes, no sé qué. Gente, la selección española tiene muy poco tiempo para trabajar. Y lo que tú veas en un partido es determinante para ver si te quedas con un jugador o no. Huijsen ha tenido 2 partidos con España. Pero, ¿qué ha pasado con Huijsen en esos 2 partidos? Que se ha ganado la confianza de todos nosotros primero y del seleccionador también. En 2 partidos. No tiene más. ¿Qué pasa con Vivian? Que Vivian en la selección española no lo hemos visto sentarse en ningún momento. Ya la lió en su debut hace un año. Y llega a su partido más importante hasta la fecha. Bueno, no sé si es su partido más importante, pero en un partido donde, bueno, pues tiene que imponerse en un contexto. Como ha dicho Peri, que a mí me parece lo más importante. El partido de ayer está para que Vivian pueda brillar en su mejor contexto. Y Vivian colapsa. Entonces, si Huijsen en 2 ratos lo hace de locos y Vivian en 2 ratos la lía parda, es que te tienes que quedar con eso por mucho que Vivian sea el mejor central de la Liga Española este año. Dicho eso, para mí tienen que ir los dos. Si es que una cosa no cambia la otra. Yo solamente digo que entiendo por qué Huijsen le ha podido comer la tostada a Vivian. Y más después del partido de ayer. Y sobre todo cuando ves que Lenormand ayer hace un buen partido, lo quitas y España empieza a sufrir, es cuando dices, oye, pues a Lenormand tiene que ser titular también. A lo que voy con todo esto, que para mí la mejor pareja de centrales de España sería Vivian Cubarsí. Pero daos cuenta cómo el contexto hace que Lenormand Huijsen, pues para mí, pueda tener más sentido. Es que el fútbol es así, no se trata de poner a los mejores, sino los que mejores te pueden rendir en el contexto que tú necesitas. Dicho eso, estoy de acuerdo con Peri que la Champions de Vivian este año va a ayudar mucho para ver qué nivel puede tener Real contra los mejores. Porque hay que ser sinceros, hemos visto a Vivian brillar contra los mejores en el día a día de la liga, pero también queremos verlo brillar a Vivian contra los mejores en la Premier, por ejemplo. En la Premier me refiero en contexto Champions contra equipos Premier, o contra PSG, o contra Bayern, o contra Dortmund, o contra... ¿Sabéis, no? Queremos ver a Vivian en ese contexto y estoy de acuerdo con Peri que la Champions le va a ayudar en ese sentido también. Dice para que rapidillo David, pero con Lenormand y Huijsen te has comido 7 en 2 partidos. Ya, pero rapidillo, ayer te has comido 7 no con Lenormand y con Huijsen. Ayer te comes de los 4 goles, 3 son con Vivian, no con Lenormand. Entonces no es justo hacer ese balance porque ayer Lenormand de los 4 goles que encaja España solo se come 1 porque se tiene que ir lesionado por molestias. Entonces no te lo estás comiendo con Lenormand y con Huijsen. Los goles te los comes con Vivian, que os recuerdo que se marca un gol en propia y pierde la marca en el último. Es que claro, ojo con eso, Por eso digo que yo, sin gustarme mucho de Lenormand y habiéndome parecido que ha hecho una mala temporada en el Atlético de Madrid, bueno, yo veo lo de ayer y cojo Luis de la Fuente y le digo, pues mira, entiendo por qué Lenormand juega con España. Insisto, sin estar Laporte, porque si tuviese Laporte a un buen nivel en la selección, este debate se acaba. O sea, Laporte juega sí o sí y ya debatimos quién le acompaña. Pero sin estar Laporte, pues yo entiendo que Lenormand, siendo de los que más tiempo lleva, sigan apostando por él. Cuando Vivian se toda la selección, pues tiene que crecer todavía. Mira, que Huijsen en la selección ha caído de pie. Y luego el tema de Cubarsí, pues para mí está muy por ver. Aquí antes decía el twist con voz que él cree que es el central titular para Luis de la Fuente. No sé el resto que opináis, pero para mí a Luis de la Fuente no le gusta Cubarsí. No sé qué sensación os ha transmitido a vosotros de la Fuente con respecto a Pau Cubarsí, pero a mí no me da la sensación de que Cubarsí sea un central que a Luis de la Fuente le encante, no sé. Y no sé cuánto de tocado estaba, pero en el banquillo estaba. Y ayer no juega ni un minuto.
cuando se lesiona también Lenormand. No sé, la verdad. No sé. Yo sé que cada uno intentáis tirar para vuestros equipos, pero yo tengo que ser consecuente con lo que veo. Y yo no creo que Cubarsí, Pablo y de la Fuente sea un central importante. Lo que yo creo, Bueno, dice por aquí, pero yo no sé si le gusta o no, pero al final lo va a tener que poner cuando vaya creciendo. Pero con la aparición de Huijsen, ¿creéis que lo va a tener que poner sí o sí? Ese es el punto. Yo creo que no. Yo creo que no. Insisto, yo hablo de cara al próximo mundial, no de aquí a 2030. De aquí a 2030, pues hombre, pues si es el central titularísimo y de los mejores del mundo en el Barça que pinta a ellos, pues, hombre, pues entiendo que sí, ¿no? O sea, el Huijsen Cubarsí yo creo que nos entra muy bien a todos. Pero de cara al mundial, vamos, yo creo que Huijsen Cubarsí no es la pareja de cara al mundial ni de broma. Yo creo, sinceramente. Bueno, vamos a pasar al centro del campo, donde para mí entra el melón Martín Zubimendi y la importancia de Rodri. Vamos a... Mira, el caso de Martín Zubimendi es otro caso como el de Marco Curella. Y es el otro anticaso como Robin Lenormand. No entiendo, sinceramente, no entiendo la necesidad del elogio constante a Martín Zubimendi cuando está siendo el principal problema de la selección ahora mismo. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé si veo el fútbol con la televisión apagada. No sé si es que no tengo ni puñetera idea de esto. Pero no lo entiendo. O sea, a mí Zubimendi me encanta. Es un jugador que me flipa. Vamos, por la final de Eurocopa que hace, que ganamos, le aplaudiría hasta que me sangrasen las manos. Pero el año de Zubimendi, 2025, está siendo terrible. En la Real era colapsado como el que más. Ha estado jugando a un nivel paupérrimo. Y en la selección, contra Países Bajos, jugó a un nivel paupérrimo. Y para mí, fue el peor. Y ayer, Zubimendi volvió a ser el peor. Al no ser que yo vea el fútbol con la tele apagada, ayer Zubimendi volvió a ser el peor. Y sin balón está terrible. Creo que con balón fue de menos a más. Con balón fue de menos a más en el partido. De hecho, cuando Pedri bajó al mediocentro, tuvo tramos buenos con balón Zubimendi ayer. El Zubimendi y Pedri con balón, gran pareja. Pero sin pelota, lo de Zubimendi sin balón, de verdad, o sea, es sangrante. O sea, es que le pillaron la espalda 500 veces. Protegiendo la frontal del área es terrible. De verdad, o sea, está perdido. O sea, Zubimendi creo que está contagiado por el mal momento de la Real Sociedad. Él tiene un mal momento en base a eso y ya está. ¿Es un pedazo de futbolista? Nadie lo duda. ¿Se va a ir al Arsenal y la va a romper a jugar? Es que ni lo dudo, es que a mí me encanta. Pero seamos sinceros. Ayer, gente por Twitter alabando el partido de Zubimendi y la retransmisión, literalmente. Alabando el partido de Zubimendi como si fuese de locos, al igual que lo de Cucurella. Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué hay que alabar jugadores y hablar de que están haciendo el partido de su vida futbolistas que están colapsando en el partido en aspectos del juego? Que ayer España sufre defensivamente porque no porque Huijsen y Lenormand estén mal. Que Huijsen y Lenormand ayer no hicieron un mal partido. Que Cucurella y Pedro Porro estuvieron mal al final. Pero el partido de Cucurella y de Pedro Porro hasta el minuto 70 es muy bueno. Que España, donde sufre ayer, es en la zona Martín Zubimendi en el centro del campo. Es la realidad. Y de momento Luis de la Fuente no encuentra una alternativa para solucionar esto. Zubimendi juega los 90 minutos absolutamente por decreto. Y yo de verdad, hay compañeros de profesión y la propia retransmisión aquí en España que yo te juro que veo otra cosa que yo no veo. La verdad. El apellido va a salir al Arsenal y eso no va a ser un problema. Lo de que esté un pelín estancado, que puede ser verdad. Pero no sé. ¿Qué tal? Patri, vale, nos va a empezar a seguir. Muchas gracias por el follow. Dice, la solución es que le acompañe Gavi. El tema es que con esa solución nos estamos dejando fuera a Pedri de la ecuación en esa posición. Y Pedri, si algo vimos ayer, es que tiene que jugar por fin, como juega en el FC Barcelona. Acompañando al mediocentro.
¿Cuál es el problema? Que ese Zubimendi más Pedri como pareja, los dos juntos, a mí ayer no me gustó. Insisto, todo eso se soluciona con Rodri. A ver cómo se recupera Rodri de la lesión. Por favor, que empiece bien la temporada que viene. Es fundamental que Rodri vuelva a ver la temporada que viene para formar pareja con Pedri. O sea, es fundamental que eso ocurra. La solución es que vuelva Rodri y que salga otro pivote en condiciones. Para mí, Pedri, la solución, sinceramente, es que vuelva Rodri y que Zubimendi mejore su nivel porque lo va a mejorar. Y ese pivote, exacto, está también Marcazador, que lo mencionan aquí por el chat. Que a mí me parece una buena alternativa, solo que en este parón acaba de volver de lesión, entiendo que por eso no ha ido. Pero creo que España no necesita que aparezca un nuevo pivote. Además, acaba de aparecer Jaureguizar, por ejemplo en el Athletic. O sea, España no necesita otro pivote. Pero sí que es verdad que los dos mejores que tiene a su mejor jugador, como es Rodri, lesionado, o que acaba de volver, vaya, y Zubimendi, que es su mejor alternativa, haciendo en el peor momento de su carrera futbolística. Bueno, es una realidad. Esperemos que Zubimendi mejore en el Arsenal. Yo creo que mejorará. Ahora bien, seamos sinceros, si Zubimendi se está arrastrando por el campo en fase defensiva, decidlo y no pasa nada. Que Zubimendi no es peor jugador por esto. Que se puede decir. Pero no entiendo por qué hay un sobreproteccionismo hacia ciertos jugadores, aunque estén mal. Y Zubimendi para mí es el caso vamos, perfecto. Mientras que de Lenormand, ayer el buen partido de Lenormand nadie lo dijo. Todo el mundo habla súper bien de Huijsen, Lenormand hace un gran partido y ni se comenta. Y Zubimendi todo elogios, cuando fue el peor del once titular. Pues bueno, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Pedri, por ejemplo, ayer no hizo su mejor partido. Este sí que se comentó, que ayer no fue brillante y lo entiendo. O sea, creo que Pedri marca un golazo, sí, o sea, el gol es descomunal. Creo que retrase su posición a la selección le vino de lujo. Pero Pedri, por ejemplo, ayer tampoco tuvo su mejor partido. Perdió balones fáciles, en fase defensiva también sufrió. No fue el mejor partido de Pedri. Bueno, pues se dice y no hay ningún problema. Tuvo fases de partido muy buenas y otras no tan buenas Pedri. A lo mejor hizo un partido de 6, un bien. O sea, no estuvo mal Pedri, ni mucho menos. Pero no fue tampoco un partido de locos y se dijo sin ningún problema. Para mí un poco parecía lo de Merino. Merino marca un gol, de media punta jugó mucho mejor que de medio centro. Pero ayer Mikel Merino cometió muchas pérdidas, de hecho casi regaló un gol. Bueno, sinceramente, no pasa nada. Es un partido donde tienes fallos, pero para mí, bueno, es un jugador que en la selección siempre aporta y demás. Que Pedri y Merino ayer no tuviesen su mejor partido no me preocupa. De hecho, sin ser uno de los mejores partidos de cada uno de ellos, al final ambos acabaron marcando un gol y siendo importantes. Eso habla bien de la selección. O sea, sin Pedri y sin Merino a su mejor nivel, ambos fueron determinantes. Pues mira, pues mejor todavía. Eso habla del talentazo y del nivel que tiene España. Muy bien, sinceramente. Dice por aquí Peri, la cosa es que la solución puede ser el 4-3-3 y que los dos interiores se vayan intercalando. Pues creo que es digno de probar, Peri. Porque insisto, aquí estamos viendo un 4-3-3, pero no fue como tal. De hecho, a ver, la posición media de Pedri fue la que estáis viendo. Porque por aquí Patri Valles decía, es que a Pedri lo puso en una mala posición Luis de la Fuente en su sitio. Pero eso, Patrick, que no sé si te llamarás Patrick, entiendo que sí. Eso ocurrió en los primeros 15 minutos, lo que tú dices. Pero a partir del minuto 15-20, eso Luis de la Fuente lo rectifica y Pedri empezó a jugar donde juega en el Barça. Vale, Patrick, estupendo. La Pedri, de hecho, mirad el mapa de calor, lo podéis ver en pantalla. Pedri empieza a jugar más abajo como juega en el Barça. Luis de la Fuente rectifica eso durante el partido. Y Mikel Merino, entiendo que es un mapa de calor, está un pelín más arriba. También más abajo porque empieza jugando aquí. Pero veis como la media de Mikel Merino es jugar más arriba, mientras que Pedri está más abajo. Porque intercambiaron la posición durante el partido, básicamente. Entonces, yo estoy de acuerdo que para mí Pedri tiene que jugar donde juega en el Barça. Ayer lo vimos y mejoró. Y Merino puede ocuparte las dos alturas, ¿vale? Y tiene más llegada que Pedri también. Y de hecho marcó Merino también ese gol con Mikel Oyarzabal. Porque si Mikel Merino tiene algo, es que a mí me encanta, es lo bien que sabe ocupar espacios. Es un jugador que entiende muy bien su rol y que entiende muy bien la zona que tiene que ocupar. Por eso en el Arsenal, siendo 9, ha marcado goles sin ser delantero. ¿Por qué?
porque entiende muy bien la zona que tiene que ocupar, ya sea llegando o estando. Por eso Mikel Merino suma cifras. Y por eso a mí me parece un jugador tan valioso en la selección española, dentro de que no es un titular habitual, porque cuando Fabián Ruiz esté al 100%, es titular Fabián, o la media punta yo se la daría a Dani Olmo, pero es un jugador de mucho valor para la selección española. Así que bueno, eso lo aprendió en el Dortmund, dice por aquí Peri. Bueno, yo creo que la Real Sociedad también le vimos mucho hacer eso. A lo mejor en el Dortmund también lo hizo, no lo sé porque ahí no lo veía. Pero la Real, desde luego, era un jugador que en eso que estoy comentando era espectacular. Dicho eso, me parece interesante lo que dice Peri, ¿eh? Lo de que España juegue en un 4-3-3 con los interiores intercambiando alturas y no con un doble medio centro y el media punta, a mí no me parece una tontería eso, ¿eh? Pero hay que ver sobre todo cómo condiciona eso para los extremos, principalmente. Dice Paquipati que Zubimendi acabará en el Madrid. A largo plazo no lo sé, pero de momento para este verano todo parece indicar que se va al Arsenal. De momento. En un futuro veremos, pero de momento todo parece indicar que se va al Arsenal. Bueno, hemos hablado de cosas más negativas, más positivas. Hablemos claramente de lo positivo, que son los tres de arriba. La mejor noticia desde España es que el potencial ofensivo que tiene es descomunal. Y gente, por ordenarlos de mejor a peor, ¿cómo los ordenaríais ayer? Dentro de que todos tienen un evidente sobresaliente en el partido de ayer. Bueno, el mejor fue Lamine, creo que hay pocas dudas, ¿no? Ayer, o sea, me refiero, MVP del partido, se lo dieron, show total y absoluto, no tiene sentido el nivel de Lamine Yamal, o sea, es un jugador que ahora mismo está tocado por la varita de los dioses, le sale todo. Es verdad que cometió pérdidas también ayer, pero sinceramente, tampoco demasiadas. Y es que está al nivel de mejor jugador del mundo. Y está a un nivel... Está a un nivel inalcanzable para el resto de los mortales ahora mismo. O sea, está a un nivel... Pues eso, de mejor jugador del mundo a día de hoy. No tiene más. La clave es que con lo joven que es, a ver cuánto puede mantenerlo. Pero es que ahí la selección española tiene un futbolista... En fin, no solamente generacional, sino histórico. No tiene más. Y luego entre Nico y Oyarzábal, insisto, me da igual con quién os quedéis, porque para mí el partido de ambos es tremendo. Yo sí tengo que quedarme con alguien, fijaos que me quedo con Mikel Oyarzábal. A mí Oyarzábal me gustó incluso más que Nico. La primera parte de Mikel Oyarzábal es tremenda, o sea, se saca 2 asistencias. No diré de la nada, pero son 2 asistencias de genio. Ayer yo debatía mucho por Twitter con los aficionados de la Real Sociedad, porque claro, la diferencia de Oyarzábal con la Real a Oyarzábal con la selección española es que parecen 2 jugadores distintos. Aquí, mucha gente hemos dicho siempre por qué Oyarzábal va con la selección española, y la verdad es que Oyarzábal con la selección española lleva un año tremendo. Y con la Real, sin embargo, ha tenido meses desastrosos. Pero hay la diferencia de lo que he dicho antes entre selección y club. A mí en clave selección lo que más me interesa es lo que hace Oyarzábal con la selección. Lo que haga con el club, bueno, pues que haga lo que quiera. Pero a mí, mientras me rinde la selección, no Oyarzábal lo seguiré viendo con la selección española. Y el partido que hace ayer, desde la primera parte que hace, es una locura. O sea, es que se saca 2 asistencias prácticamente de la nada. Y Nico, que tampoco ha tenido su mejor año, y lo comentaba Patri por aquí, que es verdad que le ha pasado un poco lo mismo. Sueño con el Athletic, de hecho, es que no es bueno. Pero con la selección española sigue siendo un jugador absolutamente fundamental. Creo que se beneficia mucho de tener a Lamine en el otro lado, porque le deja eso muchas veces que, bueno, divide las atenciones de los rivales, básicamente. Y creo que se benefician mucho el uno del otro. Y son jugadores que, como tengan el día, son hiperdeterminantes. Nico también lo tuvo ayer, se va con gol de asistencia, partidazo del suyo. Y bueno, esa selección española, más allá del espectacular nivel que te puede dar Pedri como motor del equipo, y a ver cómo vuelve Rodri, porque evidentemente Rodri y Pedri es una dupla que sería la mejor dupla del mundo en el centro del campo. Es verdad que la selección de Lamine, principalmente, y también de Nico. Es una selección que pasa mucho por lo que hagan los extremos. Si encima a los extremos se les añade un 9 que sume una barbaridad, como Oyarzábal ayer, pues tenemos un ataque brutal. Insisto, España con el 9 ha tenido muchos problemas, no de ahora, sino de siempre, desde que se acabó el David Villa Fernando Torres. Pero
Entre todo lo que hay, creo que Mikel Oyarzabal ahora mismo está para ser el 9 de la selección, más allá de cómo vuelva Ayoce. A mí el Ayoce y Ferran Torres son dos futbolistas que también los veo pudiendo ocupar ese rol. Ferran Torres acabó la temporada muy bien con el FC Barcelona jugando de 9 en lugar de Lewandowski. Lo veo también ahí en la selección española. Y qué decir de la temporada de Ayoce en el Villarreal. Pero yo creo que el 9 de la selección española pasa por ese perfil. Por un Ferran, por un Ayoce o por un Mikel Oyarzabal. Lo que creo que cada vez está más lejos, y justamente lo comenta por aquí rapidillo, es que parece que el barco de Álvaro Morata empieza a caerse. Todos entendemos que Álvaro Morata va a seguir yendo a la selección española, de aquí al Mundial me refiero, es el capitán, pero creo que todos empezamos a tener la sensación de que Morata va a jugar entre poco y nada, sinceramente. De que su puesto claramente lo ha perdido, lógico, porque ha bajado el nivel, aunque no ha acabado mal, con el Galatasaray la temporada. Pero es evidente que su nivel va a menos, cada vez se está yendo de equipos peores, además. Y creo que a nivel de selección, a nivel de vestuario, puede ser importante, pero dentro del campo es que a día de hoy hay 9 a mejor nivel. Insisto, Oyarzabal, Ferran, Ayoce están por encima. Samu Morodion, creo que es un futbolista que tiene que seguir creciendo. Ayer no es que entrase mal el partido, tuvo una ocasión clara de hecho, haciendo lo que él mejor sabe, que es correr al espacio, y la falló, pero bueno, insisto, creo que al menos de lo que entró al campo no fue de lo peor ni mucho menos, porque el resto fueron terribles, básicamente. Y bueno, yo creo que dentro de ese plan de 9, Samu Morodion es otra cosa, creo que a largo plazo y a futuro, pues está bien, pero de cara al próximo mundial, al no ser que el Samu explote de forma bestial, yo creo que pasa por un Oyarzabal o un Ferran Torres o un Ayoce. A ver, Ayoce creo que va a depender un poco de cómo esté. Si Ayoce está al nivel del Villarreal este año, claro, es la mejor opción, pero mantener ese nivel es muy complicado. Yo me creo mucho a Mikel Oyarzabal en cada selección española sin ser un jugador santo de mi devoción. Y al Ferran Torres de 2025 también me lo creo. Aquí quien me diga Oyarzabal me parece bien. Quien me diga Ferran, por ejemplo, Peri lo ha dicho, dice que su 9 sería Ferran, me parece bien. Y quien diga Jose me parece bien. Creo que ambos tienen cosas positivas y negativas, teniendo en cuenta que España no tiene un 9 de nivel top. Es la realidad. Y por cierto, Oyarzabal está jugando de 9, ¿eh? La gente que dice falso 9, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que la gente no sabe lo que es un falso 9. O sea, Oyarzabal está jugando de 9 puro. Vamos, de 9 tal cual. Oyarzabal no parte de esa posición y la abandona. Oyarzabal está jugando de 9, como está jugando en la Real Sociedad, es que está jugando de 9, no tiene más. Claro, como no es un 9 rematador, hay mucha gente que dice, no, es que es falso 9. No, no, no. Eso es una patraña histórica. O sea, Oyarzabal está jugando de 9 en la Real y aún más en la selección española. Falso 9 más Isaac Romero, pero no porque no juegue de 9, Peri, sino por otra cosa. En cualquier caso, me parece que, bueno, que entiendo que sea la apuesta. No, no, sí, Pérez, yo también te he entendido, tú tranquilo. Pero a ver, la faltada. Bueno, que para mí, Oyarzabal, si yo tengo que poner un 9 titular ahora mismo, para mí, sería que también Oyarzabal y para mí Ayoce, si Ayoce mantiene el nivel que tiene en este último tramo final de temporada. El tema es que si Ayoce lo va a poder mantener. Puede ser Ferran, también. O sea, es que me convence. O sea, no me convence ninguno, pero a su vez me convencen los tres. Creo que ya me entendéis, ¿no? Ninguno es un 9 top, pero mejor de lo que veníamos con Morata, pues en mi opinión no está mal. Y creo que Morata sí que se halla para un segundo plano. Y bueno, y por aquí también decía, a ver, vale, rapidillo decía, titular no, pero Samu es una alternativa diferente. Sí, yo lo convocaría rapidillo habitualmente a Samu en las convocatorias. Creo que como 9 suplente en un perfil distinto a lo que tienes, está bien. El tema es que tampoco te caben todos, me refiero, si convocas a Ayoce, Ferran, Oyarzabal, Morata, Samu, hombre, uno de estos 5 se quedará fuera. Y Morata va a ir fijo. Otra cosa es que no juegue, pero ir va a ir. Entonces creo que alguno se puede quedar fuera. Y ahora mismo no sabría quién. Es verdad que luego hay lesiones, como ahora, en fin, estas cosas sabéis que también pasan. Por aquí, por el chat, decía por aquí Patrick que Ferran es un aprendiz de 9. El tema es que en el Barça como aprendiz lo ha hecho realmente bien. Aquí se pasaba Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, que nos decía. Oyarzabal ayer hace un partido, bueno, muy bueno, entiendo, ¿no? Bajando a recibir, combinando bien y 2 asistencias. Sí, es que ayer me gustó mucho a mí también.
Y decía por aquí Álvaro, yo creo que Morata es el que menos oportunidades tendrá. Ya se vio ayer que ni siquiera fue uno de los cambios. Estoy de acuerdo. Y rapidillo dice, Ayoce me gusta, pero como 9 único me deja dudas. En el Villarreal se beneficia mucho de Barry. Estoy muy de acuerdo rapidillo con eso. Es verdad que también le hemos visto en los últimos partidos en el Villarreal jugar sin Barry, jugando solamente con Baena por detrás y también ha hecho bien, Pero sí que estoy de acuerdo que el mejor Ayoce es con otro punta. Y eso es lo que también me hace pensar que Ayoce no es una mejor opción clara. De hecho, por nivel, el mejor de todos es Ayoce. O sea, por nivel no hay duda. El tema es que es cierto que en encaje selección española te compro lo que dice rapidillo de que Ayoce quizá no es un 9 tan... para jugar como único punta tan bueno como sí que lo puede ser otro. Lo compro y estoy de acuerdo. Raulín por aquí decía, en un partido de campo abierto y con espacios a la espalda rival, es un contexto idóneo para Samu. Sí, en un partido como el de ayer, en verdad. Raulín, en un partido como el de ayer, donde Francia se tiene que volcar para remontar y deja espacios, el contexto de Samu es el de ayer. El tema es que la ocasión que tiene ayer la falla, pero la tiene y porque es su contexto el de ayer. Ayer ahí Samu encaja mucho saliendo en ese contexto. Y cuando antes decíais, es que con Nico perdemos, sin Nico, perdón, si lo cambia, perdemos amenaza. Bueno, es que esa amenaza te la tiene que sumar Samu de 9. También, por ejemplo. Dice por aquí Raulín, pero la forma de general con España, que al esa clase de partido se da poco. Es cierto, Raulín. O sea, el contexto de España es más para que entre un perfil Isco en la media punta que para que entre un perfil Samu de 9. Es cierto, pero mirad ayer. Ayer, por ejemplo, el partido no era para un Isco, pero sí era para un Samu. Entonces, bueno. Dice por aquí, a ver más cosas. Peri, el tema es que Ayoce es el más mayor y es el más frágil en cuanto a lesiones. Sí, también es un tema a tener en cuenta. No tanto lo de que sea mayor, porque insisto, yo esto lo miro de cara al próximo mundial, donde dentro de un año van a estar los mismos que están ahora. O sea, no lo veo tanto para eso. Pero es verdad que en las lesiones es un jugador propenso a perder este partido por ello. Dice Álvaro lo mismo, que el problema que ve con Ayoce es el físico, que se lesiona mucho durante la temporada. Dice rapidito, sería una locura plantearse a Sánchez como 9, creo que tiene cierta presencia y de espaldas es muy bueno. A mí no lo termino de ver. Es que a mí todos los que habéis opinado, no es el único que lo dice, rapidillo, hay mucha gente que opina lo de Sánchez de 9. Y yo no me termino de querer a Sánchez como posible 9, porque a mí hay una cosa de Sánchez que me encanta, que es llegando desde segunda línea y sabiendo ocupar espacios. Tío, y Sánchez de 9 no puede llegar desde segunda línea. Claro, yo veo más a Olmo que a Sánchez, porque Olmo en el entre líneas se mueve muy bien. También ocupa muchos espacios, pero Olmo sí que es un jugador que no llega. Olmo está. Y Olmo estando te puede jugar en el entre líneas. Pero Sánchez te puede jugar en el entre líneas llegando más que estando. De hecho, también lo decía Peri. Sánchez es llegando y no estando. Es que para mí eso es lo que yo veo. Digo para sacar el mejor Sánchez. Si no hay grandes opciones de 9, pues a lo mejor es planteable. Pero yo no lo termino de ver. Aquí el Michael dice Sánchez antes que Samu. No lo veo. No lo veo. Sánchez es para suplir lo que te da Joselu, pero desde la media punta. Sí, por ejemplo. Pero es que para eso, Peri, no metes a Samu directamente y ya está. Que es más sencillo. Porque el mediapunta de la selección española está muy relacionado con tener un jugador de mucho juego interior. O sea, Isco, Pedri, Olmo, Baena. Incluso a mí lo de rapidillo me convence más que lo de Sánchez. Para tener un jugador con presencia rematador, casi que no es una locura Merino a día de hoy. La verdad. Yo lo compro. Decía por aquí Álvaro, con Sánchez pasa algo. No es normal que en las últimas 3 convocatorias no haya entrado con el nivel que venía dando. Ahora Isco ya está por delante de él. Bueno, lo que pasa, Álvaro, es muy sencillo. Es un jugador que tiene muchos problemas de lesiones. Es un jugador que algo pasa a nivel interno que hace que no mejore en ese sentido. Está en una situación complicada respecto a eso. Y es que lo hemos visto en el Athletic. Sánchez acabó la temporada jugando a medias porque le pasaba algo. De hecho, pasa algo que a día de hoy no conocemos con Sánchez. Esa es la realidad. Así que no sé. Aquí Pérez decía que, por ejemplo, sus cambios que le encajarían podrían ser Grimaldo, Baena, Merino, Sánchez y Samu y a colgar balones.
Son cambios muy radicales, para colocar balones, si me preguntas. Y en esa ecuación, por ejemplo, no está Olmo. A mí me cuesta creer que Olmo no sea un cambio habitual. Olmo o Fabián, porque según donde juegue Pedri, un será titular o Fabián o Olmo. Y mínimo uno de los dos va a ser cambio, sinceramente. Pero bueno, hombre, tener a Grimaldo como plan desde el banquillo me parece una idea fantástica, al igual que Baena, Merino también. Y entre Sancet y Samu Peri, a mí ahí me sobra uno para meterte un perfil más. Un Alex Baena, un Isco, un Dani Olmo, la verdad. Pero bueno, y sí, está out Ollán Sancet a día de hoy, la verdad. Bueno, con esto terminamos de hablar de la selección española, después de leer vuestros comentarios y de haber analizado, comentado, opinado y hecho de todo respecto al partido de ayer. Lo más importante es que España está de nuevo en una final para jugarse un título, revalidarlo en este caso, y será ante Portugal en esa final del domingo.